¿Cuántos doctores no te escuchan? No tienen tiempo, ¿no? O sea, llegan y tienen 6 minutos, ok. El dar un espacio para escuchar al paciente, eso minimiza muchísimo la ansiedad. Porque si yo me siento contigo y te digo, Shuli, cuéntame, ¿cómo estás? Ya el solo preguntarte cómo estás en vez de, hola, abre la boca, ya es como que muy liberador. La gente dice, es que es carísimo ir a terapia. Si te abandonaste 20 años con un problema que no resolviste y vienes a terapia y quieres resolver 20 años, es caro porque va a ser un proceso más largo, nada más, no porque sea más caro. Me imagino que lo mismo pasa con el dentista. Definitivamente, a nivel autoestima y a nivel cómo me manejo en la vida, definitivamente una buena sonrisa. Y está estudiado y hay data y hay ciencia que dice que si vas a pedir un trabajo, por ejemplo, vas a pedir un aumento, si tienes una buena sonrisa tienes mucho más posibilidades de obtenerlo que si no lo tienes. Por ejemplo, te voy a contar de mi caso personal. Yo tengo carillas aquí en la parte de arriba y la boca es el espejo de nuestro cuerpo. O sea, ahí podemos ver muchísimas cosas que están pasando en nuestro cuerpo. Cómo está la lengua, cómo están las mucosas, cómo está el olor. O sea, hay tantas cosas que nos dice la boca. Yo siempre recomiendo cepillarte cuando despiertas antes de desayunar. Cuando nosotros ingerimos alimentos que tienen el pH ácido o bebidas, que no son todos los desayunos, pero gran mayoría de los desayunos, pues tienen jugos, yo diría que la salud bucal se tiene que volver una prioridad en tu vida. No es un secundario, no es un cuando me acuerdo, no es un cuando me da tiempo. La salud bucal es la entrada de muchísimas enfermedades. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Resignificando Ando. Y hoy tenemos a una persona, a un médico, a un ser humano muy especial que le tengo muchísimo cariño, además de ser mi médico, y ahorita van a descubrir de qué. Tiene una práctica muy diferente a la que suelen tener otros médicos con esta especialidad. Bienvenido, Jack, a este espacio, Jack Goldberg. Él es dentista, pero antes de que todo, quiero que te presentes como todos los que están aquí quisieran saber quién es Jack. Muchas gracias, Shuli. Y me encanta esa pregunta porque yo no creo que somos solo una cosa. Yo creo que podemos ser muchas cosas. Entonces, soy dentista, como comentas, pero también me gusta mucho entender al ser humano, entender la experiencia del ser humano y a través de mis propios procesos poder aplicar lo que he aprendido para poder generar una mucho mejor experiencia en nuestros pacientes y sobre todo romper este paradigma del miedo al dentista. Bueno, pues hablaremos mucho de eso. ¿Cómo romper este paradigma del miedo a ir al dentista? ¿Qué características tendría que tener un consultorio de un dentista para sentirnos más a gusto? En los dientes revelamos secretos de nuestra vida misteriosa emocional. ¿Y cómo podemos manejar nuestros miedos? ¿Y qué puede hacer el dentista para ayudarnos a sentirnos mejor? Y entonces, invitados a este gran episodio, denle like, activen la campanita, suscríbanse a mi canal para que cada semana estemos en un nuevo capítulo de Resignificando Ando. Y a Jack, ¿dónde lo podemos encontrar? En Instagram como @Dr. Jack Goldberg o @Grupo Dental Bosques. Bueno, ya saben dónde encontrarlo y empezamos. Resignificando Ando. Un espacio de crecimiento para conocer expertos y grandes historias de vida. Es tu momento de transformarte y conectar contigo. Recuerda, no eres lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Jack, con el super gusto de tenerte aquí y sobre todo porque, además de que eres mi dentista y estoy muy agradecida y me encanta que te haya descubierto recientemente porque en la vida siempre vamos descubriendo a nuevas gentes que se acercan a nuestra vida y a nuestro camino. Me interesó invitarte mucho al episodio porque creo que ir al dentista es como de esas cosas que si no me duele, si no tengo picadas, no importa. Y me inspiré mucho en mi papá que tiene 92 años, que fue un hombre que nunca la boca le dio lata, no tiene ni una muela picada. Entonces iba al dentista, no sé si cada 5 o 6 años, o ni iba porque nunca le dolía nada. Nunca sabes cuántos años vas a vivir y qué parte de tu cuerpo te lo va a reclamar. Y mi padre hoy, a sus 92 años, está con unos problemas bucales que casi van a equivaler a haberlos tenido en un mes, lo que no tuvo en 92 años. Y yo siempre he pensado que el cuidado vocal es importante, anotaba mis citas con el dentista, siempre hay que ir al dentista, pero también lo poco que he tenido que hacerme en la boca, me da miedo. Me da miedo porque dicen que va a doler horrible y que va a ser muy doloroso.
Y con la gente que platico que no va al dentista, le da ansiedad ir al dentista. Entonces, tú que eres experto, que aparte te veo muy activo también, que me encanta porque tú también publicas cosas de información que luego nos vas a dejar tus redes. Dime, ¿qué piensas de este tema? Claro, primero, pues muchas gracias por invitarme. Es para mí un placer estar contigo aquí, con tu equipo, y felicitarte por todo el éxito y por todo lo que estás compartiendo, que ayuda muchísimo a todos los que te seguimos. Así que muchas gracias por invitarme. Y pues empecemos con ese tema que es tan importante, que como mencionas, el miedo al dentista o el miedo a la visita al dentista es algo que hemos heredado. Y ahorita entraremos más a profundidad con tu experiencia desde el punto de vista emocional, pero es algo que hemos ido heredando de nuestros papás. El dentista es de esas cosas que se hereda, ¿no? Como, ¿con qué dentista vas? Pues con el que me llevaron mis papás de chiquito y ahí me quedé. Rara vez uno decide con qué dentista ir. La mayoría de las veces es interesante, es un médico heredado. Sí, es como, pues voy con el que mis papás me llevaron y ahí me quedé. Es raro el cambio y hemos analizado mucho qué se necesita para que alguien cambie de opinión, ¿no? O cambie de dentista. Pero yo creo que lo que comentas de tu papá, increíble. O sea, 92 años sin ningún problema en la boca, eso es raro. Y más porque las generaciones anteriores no existía la cultura de la prevención, que es donde nosotros trabajamos muchísimo, es en educar al paciente en la prevención. Una vez que ya tenemos dolor, una vez que ya tengo sangrado, ya es demasiado tarde. Debemos de agarrar los problemas desde mucho antes y para eso tenemos que trabajar en la prevención. En medicina en general y en odontología, toda la tendencia va a prevenir. Ok, a la prevención de cualquier tipo de enfermedad, cualquier órgano, hasta lo pensaba como con la terapia, ¿no? La gente dice, es que es carísimo ir a terapia. A ver, si te abandonaste 20 años con un problema que no resolviste y vienes a terapia y quieres resolver 20 años, es caro porque va a ser un proceso más largo, nada más, no porque sea más caro. Claro. Me imagino que lo mismo pasa con el dentista. Definitivamente. La parte de odontología tiene un costo alto a nosotros como proveedores de un servicio, dependiendo también con quién vayas y la calidad de lo que se use, pero tú que has estado en nuestro consultorio, pues siempre tenemos la mejor tecnología, utilizamos los mejores materiales importados, entonces el costo para nosotros de hacer un procedimiento, yo nunca utilizo la palabra caro o barato, porque me gusta más es el valor que le das, ¿no? Porque alguien puede pensar que un coche es caro y otra persona puede pensar que el mismo coche o la comida es barata y todo va relacionado con el valor que uno recibe sobre el servicio que pagó. Entonces tú puedes ir a una comida de 1,000 pesos y decir, pagué 1,000 pesos y estuvo carísima porque estuvo mala la comida, o puedes ir a una comida de 1,000 pesos que recibiste una comida increíble y que digas, wow, estuvo hasta barata. Entonces, para mí es un tema que va relacionado con el valor, pero esto que hablas es importantísimo. La negligencia o la falta de atención es lo que nos lleva a tener problemas de salud bucal que tenemos que resolver y que pueda llegar a ser costoso. Entonces la prevención no es cara. Si nosotros vamos 2 veces al año a hacer una limpieza y hacemos los cuidados de higiene que platicaremos más a detalle en casa, realmente no es ni complicado, ni caro, ni es doloroso ir al dentista. El problema es cuando nos dejamos, igual que en la terapia. Ok, ¿y tú por qué crees que la gente no quiere ir al dentista? Porque yo platico con mucha gente que hoy es mi peor día tengo cita con el dentista. Y no dices es mi peor día si tienes cita con tu internista, ni con tu gastro, ni porque te vas a ir a hacer un check-up, que te vas a estar todo el día haciéndote un chequeo. Pero sí es tu peor día porque vas a ir con el dentista. Claro. Yo creo que es de esos temas, otra vez, que también han sido heredados y desde el punto de vista psicológico sería interesante escuchar tu opinión, pero lo hemos ido heredando. Uno, también hay que ser honestos, la odontología que se hacía hace años y que nos tocó a nosotros de chiquitos es muy diferente que la que hacemos hoy en día. Hay muchas historias odiaba ir al dentista de chiquito porque casi me amarraban para hacerme restauraciones. Cada vez que iba me decían que tenía caries y me dolía muchísimo. Entonces era una odontología que era mucho más invasiva y mucho más dolorosa. Entonces nuestra generación y la generación anterior trae mucho cargando esos traumas de la infancia relacionados con el dentista. Y pues de chiquitos no te llevaban ni con el ginecólogo, ni con el urólogo, ni con otros doctores. Era el dentista el que más miedo daba. Hoy en día yo creo que ha cambiado mucho. Por ejemplo, yo que tengo hijos chiquitos, cuando los llevamos al dentista van felices.
y los llevamos desde que salió su primer diente para irlos entrenando a esto. No es algo que te debe dar miedo. Y también yo he platicado mucho con mi esposa qué le decimos nosotros a nuestros hijos, porque nosotros les pasamos muchos de nuestros traumas. Entonces, muchos papás, ay no, tenemos cita en el dentista, va a estar horrible, les va a doler, niños, pero después les compro una paleta y les compro un dulce, pero pórtense bien. Entonces ya estamos nosotros condicionando a nuestros hijos a que va a ser una mala experiencia. Llegan con el dentista, es una mala experiencia o buena, pero ellos se quedan con él. Mi papá dijo que me tenía que doler y entonces me duele. Entonces yo invito a todos a que cuidemos el no pasar esos traumas a nuestros hijos y a que encontremos un dentista en el cual no sufran. Yo siempre digo, si estás sufriendo... Esas creencias, ¿no? Que no transmitamos esas creencias, Claro. Ir a un lugar donde estés cómodo. O sea, si tú vas al dentista, que iban tus papás, que huele feo, que te cae mal el dentista y que vas como una obligación, cámbiate. Busca algo que sea afín a tus necesidades y en un lugar donde te sientas cómodo, ¿no? Porque igual como terapeuta, pues tienes que ir con alguien en el cual tengas la confianza. Es el primer, o sea, establecer ese vínculo de confianza con el paciente. Si no confías en tu doctor, busca una alternativa. Y confiar es sentirte tranquilo. ¿Cómo sería confiar en un doctor? Porque, a ver, vas con un doctor y tú tienes cero conocimiento y estás en sus manos. Claro. Yo lo veo parecido a una terapia. Vas con una terapeuta y a veces me pregunta la gente, ¿cómo sé si es buena o mala? Y yo le digo, tienes que usar tu intuición y sentir que lo que te está diciendo te hace sentido. No sé si es lo mismo con un dentista. Porque te tiene que hacer sentido lo que te dice el doctor, o ¿cómo confiarías en él? Yo creo que es una gran pregunta. Yo creo que hoy también ya cambió la medicina. Antes la medicina en general era el doctor manda y no podías ni preguntarle al doctor porque lo estás cuestionando. Te imaginas de 20, 30 años tú diciendo a un doctor, ¿por qué me estás haciendo esto? Se ofendían. Entonces yo creo que hoy ya cambió y hoy como paciente tenemos el derecho y la obligación de poder preguntar. Yo siempre le digo a nuestros pacientes y a todos, pregúntame si no te quedó claro, si quieres que te lo voy a explicar, alternativas de tratamiento, por qué llegaste a esta condición y, como dices, confiar mucho en tu intuición, ver con quién estás yendo. Hoy en día con redes sociales hemos visto historias muy, muy feas de colegas que tienen muchísimos seguidores en Instagram, pero que su trabajo realmente está afectando mucho a la gente. Entonces yo diría, uno, asegurarte con quién estás yendo, cuáles son sus credenciales, ¿no? ¿Dónde estudió? ¿Qué experiencia tiene? Pedir que te muestren trabajos previos. Eso es muy común. Oye, ¿me puedes enseñar fotos de algunos pacientes que les hayas hecho este procedimiento para saber qué esperar? Y hacer preguntas, hacer muchas preguntas y realmente con esa intuición de la que hablas y ese feeling de decir, me siento cómodo, me siento en un lugar seguro, voy adelante. Y si no, se vale pedir segundas opiniones. Yo invito a nuestros pacientes siempre a decir, si no estás cómodo, pide una segunda opinión porque nadie está casado ni nadie debe sentirse obligado a un tratamiento. Ok, me gusta. O sea, te hacen un presupuesto, te dicen, tienes esto, tienes derecho a decir, déjame pensarlo. Completamente, déjame pensarlo. Y también, oye, ¿por qué? Porque, o sea, me dices que tengo caries y que me tienes que hacer una corona. ¿Por qué llegué a tener ese problema? Y ¿qué alternativas tengo? ¿Solamente es una corona o hay algunas otras alternativas y qué ventajas y desventajas tiene uno el otro? Y te darás cuenta de la reacción, si su reacción es como defensivo, ¿no? O agresivo y es, bueno, pues es lo que yo digo y así se hace y si no quieres vete, pues allá es como, bueno, a lo mejor no estoy en el lugar correcto. Entonces yo creo que preguntar siempre es importante. Ok. Y dime algo. ¿Tú crees que tendría que ser una experiencia distinta desde que tú llegas a un dentista? ¿Cómo podríamos cambiar esta experiencia? Eso es lo que hacemos o intentamos hacer todos los días en Grupo Dental Bosques, que es nuestra clínica. Mi socio Ricardo Mitrani y yo hemos trabajado muchísimo en romper este paradigma. Y hoy que vengo de la consulta, estoy en la mañana, 2 pacientes me dijeron, odio ir al dentista y es mi peor día. O sea, justo esto que dices. Y yo ya aprendí a hacer paz con eso, porque es fuerte que lleguen a tu espacio, que lleguen a tu casa a decirte te odio. Sí. O sea, como que es de chiste y siempre se ríen, sí, pero al principio es como, oye, estás viniendo a mi casa, a mi espacio, a que yo te preste un servicio con todo mi cariño y me dices que me odias y que es lo peor, pues, ¿en qué posición me pones, no? Yo ya hice paz con ese tema porque ya lo tomé como un challenge, ¿no? Voy a hacer mi misión, cambiarte
de forma de pensar, cambiar ese paradigma, y depende de muchísimos factores. Nosotros curamos mucho la experiencia del paciente. Uno, la vibra del lugar. Es consistente que nuestro consultor nos dice, es que tiene una muy bonita vibra, es que tiene una muy buena vibra, y eso no se puede comprar, eso se tiene que trabajar todos los días. Puedes, si tienes dinero y gusto, puedes hacer un consultorio bonito, pero desde eso es importante que tú llegues a un lugar en donde esté limpio, en donde te sientas que te van a atender bien, que la tecnología existe, que el equipo, la gente de trabajo, desde que te toma la llamada a la persona para hacer la cita, desde ahí empieza tu experiencia. Y trabajar en la forma en la que le hablamos al paciente. Nosotros tenemos muchísimas estrategias como el color que utilizamos, tenemos aromaterapia, hicimos un aroma especial para nuestra clínica con diferentes aromas que nos ayudan a generar más tranquilidad, a generar más confianza. El equipo es importantísimo, la tecnología que utilizas, los materiales que utilizas. O sea, como yo siempre he dicho, que el trabajo que hagas, o sea, si vas a hacer una corona, esa corona tiene que estar perfectamente bien hecha. Eso no está discusión. Ya sobre eso empiezas a construir. Me encanta mucho un libro que quisiera recomendar que se llama Unreasonable Hospitality. No sé si lo has leído. No, pero me encanta el título. Unreasonable Hospitality, que es esta hospitalidad que va fuera de lo normal. Y es el general manager de un restaurante en Nueva York que se llama 11 Madison Park, que es el que ganó el mejor restaurante del mundo de ese año, y lo llevó él a ser el mejor restaurante del mundo basado en la experiencia. O sea, la comida es espectacular, pero en la experiencia que le das al paciente. Y muchas veces son cosas que son muy baratas y muy sencillas de hacer, pero hay que tener los oídos muy abiertos y el corazón muy abierto para poder adaptarte al paciente y saber si el paciente está pasando por un mal momento y personalizar la experiencia. Nosotros trabajamos mucho en que no seas un expediente más, sino si Shuli llega al consultorio, todos sabemos quién es Shuli, pues, ¿te acuerdas? El día que tú llegas, te hice esa pregunta porque yo sí tuve esa experiencia, me sorprendió mucho, porque llegué y entré a un cubículo con una pantalla que decía, bienvenida, Shulamit Raver, ¿no? Entonces, te sientes especial. Y luego me gustó que en el techo tienes quotes, tienes que hasta les tomé fotos. Entonces, por lo menos estás así con la boca abierta, pero estás viendo la importancia de la sonrisa. No me acuerdo exactamente lo que decía, pero me acuerdo que me llamó la atención, le tomé una foto. Y sí creo que tenemos que tratar de trabajar en nuestra excelencia como profesionistas, ¿no? Yo eso le llamo excelencia, ¿no? Si la gente viene a terapia, que el lugar esté agradable, que sea un lugar que se aspire a armonía. Si la gente va al dentista, pues a lo mejor que tu ansiedad se baje porque llegues a un lugar donde está más personalizada tu atención. Pienso, claro, como ejemplo. Sí, buscamos como crear ese oasis dentro del caos. O sea, la Ciudad de México pues llega siempre muy estresada la gente por el tráfico, por el valet parking, por subir al edificio. Llegan muy estresados con muchos temas. Entonces siempre les decimos, llegas aquí, una experiencia como en un spa, llegas a desconectarte. Y la gente dice como, vengo a relajarme al dentista, a desconectarme. Es como todo en contra de lo que siempre he pensado. Y eso es lo que buscamos. No siempre lo logramos, pero creo que tenemos un bastante buen track record por el feedback que nos dan nuestros pacientes, y eso hacemos mucho, pedir retroalimentación. O sea, yo le digo a los pacientes, por favor dime qué pudimos haber hecho mejor para que tengas una mejor experiencia. Entonces, el abrirle la puerta a un paciente, decirle, por favor dime qué puedo hacer mejor, ya te pone en otro nivel de confianza. Y hemos recibido críticas constructivas increíbles que hemos aplicado muchísimo para mejorar consistentemente la experiencia del paciente. Por ejemplo, tenemos una junta todas las mañanas, previa a que empiece el día con todo el equipo, en donde revisamos la agenda del día, en donde revisamos cada uno de los pacientes. Este es difícil, este es fácil, este hay que tener cuidado. Claro. O falleció su papá, entonces todos pasamos a darle el pésame. O su hermana tiene este problema, o vino su hijo hace 2 semanas, entonces preguntémosle cómo está el hijo. Entonces tenemos notas en el expediente, pero sobre todo como equipo nos ponemos todos y nos alineamos para dar la mejor experiencia. Qué bonito. Sí. Me parece que ese es un punto importante que hace que cuando llega el paciente se sienta como más único, más querido, más respetado. Pero de todas maneras, la idea de ir al dentista es, me va a doler, ¿no? Como que se tiene asumido el dentista con dolor. Bueno, sí duele. Si te van a hacer algo difícil, sí duele. No necesariamente tanto,
Pero, ¿qué haces tú cuando llega un paciente muy ansioso? ¿Cómo manejarías tú ahí la ansiedad o que se calme? ¿Has tenido a veces que no poderle hacer algo por ansiedad? Definitivamente. Definitivamente yo, si veo que el paciente no está en el estado de ánimo para trabajar, fuera de que sea una urgencia, o sea, si llegan con un absceso y con una infección y es algo urgente, digo, no quiero decir de vida o muerte, pero que es algo urgente, pues se tiene que hacer. Pero cuando es algo electivo o algo que puede hacerse la próxima semana, si vemos que el paciente no está en el espacio para poderlo hacer adecuadamente, trabajamos con él. Lo más importante es escuchar. ¿Cuántos doctores no te escuchan? No tienen tiempo, ¿no? O sea, llegan y tienen 6 minutos, ok, dime cuáles son síntomas, perfecto, te receto 3 cosas, gracias, pasa el siguiente. El dar un espacio para escuchar al paciente, eso minimiza muchísimo la ansiedad, porque si yo me siento contigo y te digo, Shuli, cuéntame, ¿cómo estás? Ya el solo preguntarte cómo estás en vez de, hola, abre la boca, ya es como que muy liberador, ¿no? Poder expresar de... Y yo siempre les digo, ¿cómo te sientes? ¿Estás nervioso? Y al principio siempre me decían, es que estoy muy nervioso. Por ejemplo, para procedimientos que hago de cirugía, me decían, es que estoy muy nervioso. Y al principio les decía, no te preocupes, va a estar todo bien. Y ya cambié. Hoy les digo, qué bueno que estés nervioso. Es normal que estés nervioso. O sea, validar que el que esté nervioso. Sí, Si no estuvieras nervioso, pues me preocuparía, ¿no? Si te vamos a operar y no sientes nada, me preocuparía. Hay que validar la emoción, ¿cierto? Yo creo que sí. Y es algo que nos ha servido mucho. A mí me ha servido mucho. ¿Estás nervioso? Cuéntame por qué. Y entonces tratar de, digamos, como desenmarañar ese miedo o esa ansiedad. ¿Y de dónde viene? Y en la mayoría de los casos van a traumas de chiquitos. Es que cuando era chiquito me llevaban al dentista y me amarró y me acuerdo que fue horrible. Y entonces, ya le pusimos nombre al trauma y a partir de ahí podemos trabajar y podemos construir. Y entonces lo que siempre les decimos, ya ha cambiado mucho también la tecnología. Eso que dices, duele, pues sí, o sea, no es ir a hacerte un masaje, eso está claro. O sea, el ir al dentista, hacerte una limpieza, pues si te la haces en tiempo y forma, no debería de molestar, pero si se te pasaron varios meses y ya tienes inflamación y sangrado las encías, por ejemplo, pues va a ser un poquito molesto. Entonces, regulamos mucho la intensidad también de lo que hacemos. Tenemos, por ejemplo, para limpieza, tenemos un aparato especial que traemos de Austria que podemos regular la intensidad del ultrasonido. Entonces, siempre les decimos, si te está doliendo, dime, y podemos cambiar, podemos bajarle un poquito, podemos cambiar a una técnica manual. Sí, o sea, no haces un trabajo técnico, haces también un trabajo emocional. Yo creo que más emocional que técnico. O sea, ya que tienes planchado, como decía, la base técnica la tienes que tener. O sea, si no haces un buen trabajo, pues tenemos que regresar ahí. Pero si ya, volviendo al tema de la cocina, ¿no? Si el chef ya saca un buen platillo, eso ya está dado. ¿Cómo mejoras la experiencia? Y definitivamente siempre hemos dicho que nosotros somos gran parte terapeutas y una menor parte técnica. Y muchos dicen, ¿no? El consultorio se abren con nosotros como si fuera el sillón del terapeuta. O sea, nos cuentan unas cosas en el consultorio y en el sillón dental cuando ya generas ese vínculo de confianza increíbles. Y eso es una señal de que me siento en confianza. De que me siento en confianza y te quiero abrir qué me está pasando. Porque yo pensaba que una de las cosas útiles, pero creo que ya la haces, es ponerle nombre a la emoción. O sea, ¿cómo te sientes? ¿No? Que es parte de la autorregulación emocional. Primero reconocer la emoción, luego poderla nombrar. Y tal vez la tercera pregunta es, ¿cómo te sentirías más tranquilo? ¿No? Entonces, supongamos, me siento muy nervioso porque sé que este dolor me vas a hacer algo. Bueno, el nerviosismo es tu emoción, ¿ok? ¿Qué podría hacer para que estés menos nervioso? Con todo y todo que te tengo que curar. Claro. Que tenemos que resolver. Yo a veces cuando llega la gente a terapia con algo no resuelto de mucho tiempo y le digo, mira, es como cuando te haces una herida. Tienes una herida y no te la cosiste. Por algún motivo estabas entre que es para coser o no y no te la cosiste, pero no cierra bien. Y cada vez que te metes la blusa choca con esa costrita y se abre un poquito la herida y molesta un poquito la herida y de repente llegas con un doctor y te dice, mira, para que eso cierre bien hay que coserlo. ¿Te va a doler? Te tengo que raspar la costra, abrir tantito para volver a coser bien porque está todo chueco cerrado. Ya tu piel pegó mal. Te va a doler, pero vamos a sanar. ¿Quieres abrir ese dolor? ¿Quieres abrir eso que no has resuelto en tanto tiempo? ¿Te animas a hacerlo? Lo hacemos. No, es tu decisión. Entonces le estás dejando la responsabilidad de cómo sanar su dolor al paciente, ¿no? Claro. ¿De qué forma se quiere sanar?
¿De qué forma se sentiría bien sanándose? Y es algo muy lindo porque le estás devolviendo la expertise de su vida a él. Y siento que a la hora que tú dices, sí, estar nervioso es normal, le estás devolviendo esta legitimidad de su emoción al paciente. Claro. Y trabajamos con esas emociones. Bueno, estás nervioso, ¿qué podemos hacer? Pacientes ansiosos, citas temprano. O sea, que sea la primera cita del día. No quieres llegar a las 5 de la tarde cuando ya tuviste un día muy complicado con 1,000,000 de cosas y dejarlo hasta el final. Entonces, digo, tips prácticos. Primera cita del día a pacientes que son ansiosos. Excelente comunicación. O sea, que sepan a qué vienen, qué va a pasar, cuánto tiempo va a tardar y qué esperar. Yo siempre voy platicando durante el procedimiento. Ahorita te voy a poner una pomadita para que no te duela la anestesia. Te pongo la anestesia, luego vas a sentir un poco de vibración. Entonces, preparar al paciente para evitar esa sorpresa de, ay, no esperaba que iba a pasar eso genera más ansiedad. Entonces, digo, tips prácticos, primera cita de la mañana, tratar de evitar cafeína. Cuando llegas, no con mucha cafeína, con cualquier estimulador, pues no es bueno para la ansiedad. Tener buena comunicación con el paciente, tener ese vínculo de confianza, o sea, que el paciente esté seguro que se está atendiendo en el lugar que se quiera atender y que sea una decisión propia y que entienda el procedimiento y que tenga la apertura de decir a la mitad, oye, pausa, me estoy volviendo a sentir ansioso. Entonces lo siento, yo trabajo mucho con la respiración, entonces trabajamos mucho con la respiración de los pacientes. Entonces vamos a sentarnos, vamos a una técnica de respiración, nos vamos a relajar y vamos a continuar. Digo, y entendiendo, como siempre les digo, sé que preferirías estar en el golf o preferirías estar en el spa y como dices, al final hay que curarte porque tienes un problema biológico, un problema que si no te curamos, lamentablemente en la odontología, si esperamos, siempre es peor. O sea, habrá otras partes del cuerpo que dicen, bueno, me duele la rodilla y no salgo a correr esta semana y se me quita. Sí, muchas veces te quieren operar y dices, me voy a aguantar una semana y el cuerpo hace milagros y el menisco estaba roto de una partecita que soldó. Claro. Eso no pasa en la boca. No pasa en la boca. Si tú tienes caries profunda, con dolor, no se va a quitar. Ahorita podemos entrar más a detalle de procesos de desmineralización y remineralización, porque hay muchos estudios nuevos para entender temas del microbioma de la boca y temas más profundos, pero en la mayoría de los casos no va a sanar solito y siempre es más costoso. Y yo siempre digo, es más costoso biológicamente, que me importa más, es más costoso económicamente y es más costoso en tiempo. Entonces, una caries chiquita que se puede resolver haciendo una resina, si la dejamos crecer, acaba siendo endodoncia, acaba siendo una reconstrucción, acaba siendo una corona, y eso es más costoso en los 3 ámbitos que ya explicamos. Y es curioso porque mientras más te escucho, y lo hemos platicado en las citas, siento que hay mucha similitud con la terapia, porque pasa lo mismo. Una pareja que empieza a sentir que está en un momento que necesita hacer algún cambio, que necesita resetearse, que necesita reinventar sus acuerdos, y viene a terapia, es mucho más fácil el proceso, y mucho más rápido porque están empezando. Pero a veces se sienta gente que cuando yo le pregunto realmente, ¿hace cuánto empezaste a sentirte así? Me dice, hace 25 años. Wow. Y entonces yo pienso hacia mis adentros, ¿por qué habrán esperado 25 años con tanto dolor para empezar un proceso terapéutico? O sea, nos va a llevar bastante tiempo sanar un proceso de 25 años, ¿no? Y no, a ver, hay gente que es resiliente por sí misma y que no necesita terapia, pero no todo se sana solo. Muchísimas cosas necesitan de tiempo para sanarse. Claro. Y de guía, ¿no? Que alguien te diga más o menos por dónde. Yo creo que la sanación es personal, pero si tienes alguien que te está guiando, alguien que te está diciendo, pues es por aquí, vamos a probar, no funcionó, bueno, vamos por aquí. Y cuando tú estás solo, pues esa historia que tú te cuentas es la que complica. Y es lo mismo con el dentista, es la historia que me estoy contando de que me va a doler, o de que me dijeron que me va a doler, o de que mis papás tienen un trauma. Entonces yo voy arrastrando eso y tengo una predisposición a algo que aún no ha sucedido. Exacto. Justo así. Entonces podríamos decir que el proceso de cuidarnos la boca no es nada más por una sonrisa bonita. Tiene que ver con una parte muy importante del cuerpo, porque perder piezas dentales no queremos. ¿Y cómo se conecta con la autoestima? Porque yo sí siento que los dientes y, bueno, la cultura dental
porque creo que hay países donde no hay cultura dental. O sea, tuve las dientes de los argentinos o de muchos españoles. Sí, en Europa en general. En Europa en general, creo que no hay cultura, o ya hay. Yo te diría que hay una cultura diferente, porque hay dos áreas que hay que dividir. La parte que es salud y la parte que es estética. Ah, ok. O sea, si tú vas a Inglaterra, tú puedes encontrar pacientes que están en salud, pero que estéticamente los ves y dices, por favor, hazte algo, ¿no? O sea, dientes amarillos, dientes chuecos, dientes encimados. Y muchas veces nosotros tendemos a decir, si está fea su sonrisa es porque no se cuida. Y hay casos en donde el paciente sí se cuida y está en salud y estéticamente no es a lo que nosotros consideramos aceptado, porque tú vas a Los Ángeles, a Beverly Hills, y la estética ahí es muy diferente que si estás en España o si vas a África. Si vas a África, la estética en esos países es completamente muy diferente. Tú pones yo estudié en Los Ángeles, mi especialidad, y hacíamos una cosa que se le conoce como el Beverly Hills Smile. Y yo cuando trabajé en Los Ángeles era esta sonrisa blanca, falsa, con dientes cuadrados, que tú pones esa misma sonrisa en un país asiático, por ejemplo, y te van a ver horrible. Claro, claro. Entonces yo creo que es dividir qué es salud y qué es estética, pero entender que, contestando tu pregunta, a nivel autoestima y a nivel cómo me manejo en la vida, definitivamente una buena sonrisa. Y está estudiado y hay data y hay ciencia que dice que si vas a pedir un trabajo, por ejemplo, vas a pedir un aumento, si tienes una buena sonrisa tienes mucho más posibilidades de obtenerlo que si no lo tienes, por cómo te presentas tú. Por ejemplo, te voy a contar de mi caso personal. Yo tengo carillas aquí en la parte de arriba. Yo tenía los dientes desgastados y yo mordía así, que se llama borde a borde, que es una mordida. Después de haber tenido brackets, 4 años, historias como las de todos ustedes allá afuera, tuve brackets y aún no quedé, y tenía esta inquietud de mejorar mi sonrisa, yo siendo especialista en estética, y lo pateaba y decía, bueno, luego lo hago, ahorita estoy ocupado, hasta que dije, ya necesito ver por mí. Entonces pasé por un proceso de alineación, de reacomodar los dientes para poder después hacerme carillas, y te puedo decir que me cambió la vida. O sea, mi esposa me ha dicho 1000 veces de, oye, te amaba mucho antes y te quería mucho antes, pero desde que ahorita cambiaste, sí, es diferente. O sea, veo mis fotos de antes que de repente te salen en el iPhone, ya sabes, los recuerdos. Sí. Ay, así estaba. Entonces sí, o sea, a mí me ha cambiado muchísimo. Veo las historias de nuestros pacientes que nos dicen, después del cambio estético, pues mejoraron muchísimas áreas en mi vida. Mejora tu autoestima, cañón. Y de eso, pues como tú sabes, trae muchas cosas muy buenas, a nivel trabajo, a nivel social, a nivel de cómo te sientes y de amor propio, ¿no? Y a veces son cosas muy banales y mucha gente lo ve mal. Como que a veces, hoy un paciente me dijo, oye, perdón que sea tan vanidoso, pero es que quiero ver qué me puedes hacer. Le dije, perdón, nada. Le dije, estás completamente correcto. Si tú quieres tener una buena sonrisa, no tienes por qué sentirte mal de quererlo hacer. Porque luego la vanidad ya está mal vista, ¿no? Voy a hacer ejercicio porque me quiero ver bien, ¿es por mí o por la imagen que quiero mostrar? Entonces yo creo que si tú sientes ganas de quererte ver mejor en tu sonrisa o en tu cuerpo, en tu vida, o en tu pelo o en tu vida, estás 100% en lo correcto. Y más que vivimos en una era de posibilidades y de información, y yo siempre he pensado que información es poder. Nos da poder la información, ¿no? Saber más nos empodera como para tomar decisiones. Sí, en todos los sentidos de nuestra vida. Claro, también es peligroso, porque el doctor Google y el doctor TikTok también ha sido peligroso. O sea, ajá, llegan pacientes diciendo, es que ya me metí a Google y ya vi que me va a dar cáncer. Si le digo, a ver, tranquilo. O sea, no hay que tampoco sobreinformarnos, porque la sobreinformación también puede llegar a crear mucha confusión. Entonces yo creo que hay que llegar preparados, hay que leer siempre de fuentes confiables. Siempre recomiendo, si vas a leer algo, pues lee un artículo, no veas un reel en Instagram o un TikTok y digas, es que ya vi que este doctor dice que haga esto. Trata de informarte con fuentes que sean confiables y de ver ambos lados de la película, ¿no? Las diferentes perspectivas, y tú crear tu propio criterio. Hay muchos temas que son muy calientes y que realmente no hay una respuesta con evidencia científica. Entonces hay que ir creando y forjando como nuestro propio criterio como proveedores de servicio, pero también como pacientes. Ok, entonces es riesgoso saber más. Depende de tus fuentes, pero muchas veces sí la gente llega muy asustada. Porque si tú pones en Google dolor de muela, siempre te va a llevar al peor escenario. Y siempre acabas o en el hospital, o es cáncer, o te vas a morir. Y entonces
tampoco creo que es necesario llegar a tantos extremos. Ok. O sea, aquí tenemos que ser cuidadosos con cómo nos informamos, cuál es nuestra fuente. Y platícame, a veces pienso, cuando la gente me pregunta, oye, ¿a qué edad debería uno ir a terapia? ¿O cuándo debería cuidarse uno en terapia? Y yo digo, no hay edad porque no todo el mundo va a terapia. Es preventivo, sí. Es una inversión en ti mismo, sí. Pero no es lo mismo con la salud de la boca, no es lo mismo. ¿A qué edad deberíamos empezar a tener conciencia? ¿Cuando sale el primer diente? Mira, yo quisiera complementar lo que dijiste de terapia porque desde que yo voy a terapia hace algunos años, me ha cambiado la vida también hacia bien. Yo sí ya considero hoy que la terapia debería de ser algo que no necesitas estar mal para querer estar mejor. Es algo que yo siempre he dicho, no necesitas estar mal para querer estar mejor. Yo creo que la terapia sí debería de ser canasta básica para todos, porque todos tenemos algo que trabajar y no... A mí, cuando yo empecé a ir a terapia me decían mis familiares, mis amigos, ¿pero por qué vas si tú estás bien? ¿No? O sea, como que vaya el que tuvo un abuso de niño o que vaya el que tiene un problema grave, y yo... Todos tenemos cosas que trabajar. Sí cambia un poco en el tema de salud bucal. En niños yo recomiendo que desde que sale el primer diente, hablamos mucho de los traumas de niños, ¿no? De lo mal que nos fue cuando éramos niños. Cambiemos eso a nuestros hijos. No hay que pasarles esos miedos a nuestros hijos y esos traumas. Entonces eso se trabaja desde casa, en donde en mi casa emocionamos a nuestros hijos de ir al dentista, así como los emocionamos de ir al pediatra. Y pues sí, cuando les ponen las vacunas tampoco les gusta y les duele, pero que entiendan el valor de eso. Entonces yo recomiendo desde que sale el primer diente llevar a nuestros hijos al odontopediatra. Realmente no les van a hacer mucho, pero que tengan una buena experiencia, que empiecen a crear el hábito de me tengo que cuidar mi boca. Y así consistentemente lo mismo, si a los niños los llevamos a prevención. Yo tengo mis 3 hijos que ninguno tiene caries, ninguno ha tenido ningún problema y sus experiencias han sido una limpieza que dura 15 minutos en donde se divierten, se la pasan bien y salen con los dientes más limpios y se sienten mejor. Entonces, en niños te diría desde que sale el primer diente y como adultos utilizamos siempre esta promedio que es 2 veces al año, que es decir, cada 6 meses. Cada 6 meses. Tenemos pacientes en nuestro consultorio en protocolo de cada 3 meses y tenemos pacientes en protocolos de cada año. Entonces, nosotros personalizamos también esa indicación, pero de rutina yo diría cada 6 meses es un muy buen número para agarrar las cosas a tiempo si hay algún problema y sobre todo para evitar o minimizar inflamación. Y aunque no sientas ningún síntoma. Nada, porque realmente son pocos los pacientes que pueden tener una higiene oral en casa que es impecable. O sea, hay pacientes que llegan a vernos que sí les digo, no tienes placa, no tienes sarro, no tienes inflamación, no tienes nada. No es necesario que vengas cada 6 meses, vente cada año, porque somos muy honestos con nuestros pacientes. Pero son los menos. Normalmente va a haber algo de acumulación de sarro, de placa, que va a crear inflamación. Y hoy en día todo el tema de medicina funcional y nutrición funcional y todo lo que vemos hoy en día es inflamación. O sea, lo que queremos es minimizar tanto como sea posible inflamación. Y la boca es el espejo de nuestro cuerpo. O sea, ahí podemos ver muchísimas cosas que están pasando en nuestro cuerpo. Cómo está la lengua, cómo están las mucosas, cómo está el olor, si hay mal olor en la boca. O sea, hay tantas cosas que nos dice la boca que sí, pues es la entrada a todo nuestro organismo. Entonces, yo recomiendo cada 6 meses y lo personalizas a qué tantas ganas le quieres echar tú en tu casa. Como tú decías, a ver, ¿te vas a pasar el hilo? Porque ¿cuántos pacientes realmente se pasan el hilo? Son muy pocos. Es lo peor y es de flojera. Y yo como paciente también a veces fallo. Y compro hilos y los pongo en todos lados y ahora sí me lo voy a pasar. Y lo hago muy de vez en cuando porque, o sea, no se me olvidarían mis cremas de la cara. Pero el hilo, sí. ¿Por qué? Esa es mi pregunta. ¿Por qué tienes un hábito ya arraigado y el otro no? Te aflojera, no lo sabes hacer bien. O sea, me puedo hacer 7 pasos de mi suero y mi crema de ojos. El skincare routine. Todo. El skincare routine me lo hago completo. Pero el hilo dental, sé que es muy importante, pero... Es de flojera. No sé, y lo tengo en el buró, lo puedo hacer igual como hago mi rutina mientras estoy viendo mi serie, pero no me lo paso porque es una buena pregunta. No sé por qué, porque ni duele, ni pasa tanto tiempo, pero me da mucha flojera hacerlo. Bueno, pues es una buena pregunta para la audiencia. Pregúntense, ¿por qué no te pasas el hilo dental? Pero volviendo a ese tema, si no te lo vas a pasar, se vale. Yo siempre le digo a mis pacientes, sé honesto, no te lo vas a pasar perfecto. Entonces ven más seguido.
Porque entonces si no te vas a dar el mantenimiento en casa, se vale, porque me da flojera, porque me duele, porque no me lo sé hacer, porque no llego hasta atrás. Pero entonces ven más seguido y déjame a mí cuidarte. O sea, hoy en día... porque no es fácil hacerlo. Sí, es complicado. No es fácil, se resbala y como ya me puse la crema, me cuesta más trabajo. A lo mejor hay que hacerlo antes del skincare routine. Pero tienes razón. Si no lo vas a hacer, ve más seguido al dentista. Claro, o sea, si no lo quieres hacer, hay ciertas cosas que son no negociables. O sea, el cepillado, pues no, esto es negociable. Pero ¿cuánta gente no lo hace? ¿El cepillado? Es impresionante. No, cepillarse los dientes sí es... Gran cantidad de la población solamente se cepilla una vez al día. Y es en la mañana. Cuando despiertan. Y yo vi que tú habías publicado algo que me llamó la atención, que no hay que cepillarse después de desayunar. Correcto. O sea, sí, no debería de estar diciendo esto, pero si solo te vas a cepillar una vez al día, que sea la de la noche. Es la más importante porque nos llevamos a dormir 8 horas todas esas bacterias y toda esa comida y todos esos restos de alimentos que pasaron durante el día. Entonces, si solo vas a hacer una vez, que sea la de la noche es la más importante. La mayoría de la gente hace la de la mañana por lo mismo que se acumula mal olor o las bacterias en la noche y quieren limpiarse. En el tema del desayuno, y como todo depende de la perspectiva de dónde lo quieres ver, ¿no? Yo siempre recomiendo cepillarte cuando despiertas antes de desayunar. ¿Por qué? Cuando nosotros ingerimos alimentos que tienen el pH ácido o bebidas, que no son todos los desayunos, pero gran mayoría de los desayunos, pues tienen los jugos de alguna fruta o alguna verdura que son ácidos, café o té y alguna salsita o algún limoncito o alguna vinagreta o algo que le ponemos para que sepa más rico la comida, especialmente en Latinoamérica. Eso es ácido. El pH de los alimentos va a desmineralizar los dientes. Pensemos así que el diente tiene minerales y está construido por minerales. No voy a entrar mucho en temas técnicos, pero estos minerales naturalmente nuestro cuerpo los tiene en la saliva y los regresa a los dientes siempre y cuando tengamos una buena suplementación, una buena alimentación, etc. Y entonces cuando nosotros nos tomamos un jugo de naranja, que es súper ácido, y ahí me voy a lavar los dientes, el cepillo y la pasta de dientes y los movimientos que hacemos en los dientes son muy abrasivos. Y entonces si tú tienes ya una superficie que está más débil por el jugo de naranja, ¿qué va a pasar? Con el cepillo vamos a ir quitando esos minerales y erosionando esa capa del esmalte, que es la capa más externa del diente. Y entonces por eso yo recomiendo que te cepilles antes de desayunar y así vas a remover todas las bacterias de la boca, vas a tener un buen aliento, pero sobre todo vas a mineralizar tus dientes porque la pasta de dientes ayuda a remineralizar los dientes. Después te tomas tu jugo de naranja o tu desayuno o lo que tú quieras hacer y darle media hora, una hora para que tu cuerpo naturalmente regule el pH otra vez de la boca, remineralice naturalmente los dientes y ya después puedes cepillarte. Lo mismo, por ejemplo, con el vómito. ¿Qué hace el paciente cuando vomita? Lo primero que hace es irse a lavar los dientes. Porque vomité, ya sea por una enfermedad, o sea, un vómito provocado, que es lo primero que hacemos irnos a lavar los dientes. Pero imagínate el ácido que sube del estómago, lo que eso le hace a nuestros dientes. Y luego llegamos con el cepillo, eso crea mucha erosión y vemos nosotros en la consulta muchísima erosión. Y son estos tips que podemos ir cambiando poco a poco para mejorar. ¿Y toda esta erosión se causaría por otra cosa? Mira, la erosión se causa por dos vías principalmente, lo que se llama extrínseco o intrínseco. Extrínseco viene de afuera, intrínseco viene de adentro. Intrínseco vas a tener pacientes con vómito, puede ser provocado, puede ser natural, pacientes con reflujo o gastritis, y lo que le llaman el silent GERD o el reflujo silencioso, que muchos pacientes tienen reflujo en la noche pero no saben o no se han dado cuenta. Eso se ve como un patrón de erosión en los dientes. Y la otra erosión es erosión extrínseca, que es alimentos, Gatorades, bebidas deportivas, el limón. Mucha gente tiene el hábito de chupar limones. Todos esos hábitos son extrínsecos y el patrón de erosión va a ser diferente. Obviamente, como dices, con la edad, pues nosotros tenemos nuestros dientes desde que somos bien chiquitos. Y entonces tienes tus dientes desde que tienes 10 años, y tienes 60, tienes 70 años. Imagínate 60, 70 años de estarle dando todos los días con calor, con frío, con ácido, con dulce. O sea, todos los cambios que tenemos de temperatura, de diferentes durezas, de diferentes materiales, alimentos. Eso naturalmente erosiona los dientes, pero vemos un patrón mucho más uniforme y que haga sentido con la edad del paciente. Si veo un paciente de 18 años con los dientes erosionados,
no es por un tema fisiológico o funcional. Si veo un paciente de 60, 70 años, pues es más normal. Es más normal. Ahora, ahorita que hablamos de la erosión, pienso en el tema que tanto trabajamos en trastornos de la alimentación con los dentistas. ¿Tú has llegado en tu experiencia a detectar algún trastorno de alimentación por cómo se ven los dientes? Muchísimas veces. Sí. Semanalmente. O sea, muchísimas veces. Es un tema que hoy está más fuerte que nunca. Y está dificilísimo porque, ¿cómo se lo dices al paciente? Y hemos tenido muchísimas experiencias. En nuestro podcast que hablamos, nosotros tenemos un podcast donde entrevistamos pacientes que se llama De Dientes para Adentro. Y en nuestro podcast tenemos un episodio con una muy querida paciente que gracias al proceso, esto fue hace muchos años, pero gracias al proceso que tuvimos con ella durante ese tratamiento inicial, ella hizo paz con el tema de que tenía trastorno de la alimentación y hoy en día se ha vuelto una persona, una voz muy importante en concientizar a la gente de la importancia de trastornos de la alimentación. Entonces, definitivamente sí lo vemos y es difícil, siempre lo platico con Ricardo, mi socio, como, ¿qué haces, no? Le dices a los papás, no le dices a los papás, lo hablas con la paciente, porque nosotros lo vemos muy claro. Y también vemos en qué fase de aceptación está el paciente, porque muchos pacientes lo aceptan, muchos pacientes dicen sí, pero por favor no digas nada. Muchos pacientes se molestan. O sea, nosotros hemos perdido pacientes. Tengo una historia que te cuento rapidísimo. Una paciente sí, me interesa. Que llegó y desde que la vimos Ricardo y yo dijimos, tiene trastornos de la alimentación. Y también ves la personalidad, o sea, aprendes a leer a los pacientes. Aunque no soy terapeuta, pues acabas agarrando esos skills un poco de terapeuta y de investigador. Y entonces empezamos a hacer ciertas preguntas y nos damos cuenta que definitivamente el paciente tenía un problema de alimentación que no había comunicado y que no había aceptado. Y entonces Ricardo empieza a platicar con ella y empieza como que a soltarle algunas indicaciones de, oye, este es el patrón que vemos y esto es cómo se ve. Alguna vez empezamos siempre como más light, ¿no? Has tenido problemas de reflujo, problemas de gastritis, no, todo bien. ¿Has tenido algún tipo de problemas o alguna racha donde tuviste mucho vómito por algún motivo, por alguna enfermedad? O sea, como que tratamos de, no, todo bien, para nada, todo perfecto. La paciente sale ese día diciendo, muy bien, íbamos a reconstruir a base de un tratamiento estético de carillas porque tenía mucha erosión, iba a ser la boda. Entonces dice, y en un mes me caso y quiero tener la sonrisa bonita para mi boda. Y siempre nos vamos primero a la parte biológica, estructural y funcional, antes de hablar de estética. Y con ella le hacemos todo un plan súper, trabajamos mucho con el concepto que se llama mínima invasión y eso es bien importante para todos. Si vas a hacer un tratamiento que sea lo menos invasivo posible. Nosotros tenemos un concepto de less is more aplicado a la odontología. Menos es más, la menor cantidad de procedimientos. Si vamos a un procedimiento que sea la menor cantidad de dientes, si vamos a tocar un diente, que removamos la menor cantidad de estructura de diente. Y eso se utiliza diferentes tecnologías. Me encanta porque es una frase que yo digo mucho, que más no es más, que a veces menos es más. Aquí 100% aplica menos es más. Y entonces le hicimos todo un tratamiento con mínima invasión para no desgastar sus dientes que de por sí ya estaban desgastados. Y sí, perfecto, yo hago cita, se sale. No sabemos nada de ella. La buscamos un día, dice sí, yo los busco y pues perfecto. Digo, ya tiene la información, ya decide ella si quiere hacerlo o no. Nos habla un mes después y nos dice, ya estoy listo para platicar con ustedes. Pues bienvenida, vente. Viene con lágrimas en los ojos, diciendo que después de esa consulta que diagnosticamos, ella entró en un pánico porque nadie sabía su secreto. Y como nosotros en el consultorio vemos a la mamá, a la tía, a la abuelita, le daba pavor de que nosotros digamos algo que nunca hacemos por confidencialidad, pero le daba pavor. Se fue con un dentista famoso en Instagram, que tiene muchos seguidores, que te decía que hay que tener cuidado, y en vez de hacerle carillas de mínima invasión, le peló los dientes y le hizo 10 coronas en la parte de arriba, 10 coronas en la parte de abajo. Nos habló en un grito de dolor la paciente, ya llevaba 3 endodoncias que no eran necesarias, y diciendo, me arrepiento de no haberme tratado con ustedes, pero no estaba lista. Ahora sí estoy listo, gracias a ustedes. Ya hice paz, ya me estoy tratando y ya estoy súper... O sea, se canceló su boda, ya no se casó con esa persona. O sea, fue todo un momento muy complicado que se desencadenó gracias a que nosotros pusimos esa semillita y hoy nos los volvió como paciente, ya le reconstruimos y dice, gracias a ustedes pude liberar ese secreto que tenía guardado por tantos años. Y pues sí, es sensible ese tema, cómo manejarlo. Ya nos ayudarás tú a darnos algunos tips, pero sí lo vemos.
Es sensible, pero te lo preguntaba porque es un lugar donde se ve y ustedes descubren un secreto, porque está evidente, es como si quedó sellado en los dientes. Y como ustedes lo descubren, el paciente se siente muy vulnerable. Entonces yo he trabajado con muchas pacientes con trastornos de alimentación que lo primero que evitan es ir al dentista. Así que para todos los que nos están escuchando, escríbanos, porque además que les vamos a estar contestando todas las dudas a nivel más técnico profesional y a nivel más emocional. No tengan miedo de ser descubiertos, porque también puede ser un espacio donde encuentran un aliado, donde pueden abrirse y decir, mira, sí tengo esto, no sé cómo enfrentarlo. Y me imagino que tú también las asesoras. Claro. Digo, no les vas a dar la terapia, pero las canalizan y las pueden canalizar y no pierdan su dentadura, porque van a resolver eventualmente su trastorno de alimentación, pero en el camino se van a llevar su dentadura. Definitivamente. Y justo Michelle, que esta paciente que te digo que está en el podcast y lo cuenta, si lo quieren escuchar, dice, mi última cicatriz eran mis dientes. Y el día que reconstruimos su boca y le devolvimos su sonrisa, wow, dijo, ya logré, como decías, ¿no? Esta herida, ya logré terminar de sanar esa herida y siempre tendré eso dentro de mí. No es algo que te curas, ¿no? Es como el alcohólico, ¿no? Es ya te curaste, está manejado. Siempre está eso dentro de nosotros, pero definitivamente sí, invitarlos a que busquen un dentista con el cual puedan abrirse, con el cual tengan la confianza y que puedan, esto se trabaja interdisciplinario y multidisciplinario, con el dentista, con el terapeuta, con el médico, con el gastroenterólogo. O sea, se hace un equipo de trabajo para poder darle el soporte a estas pacientes que tanto lo necesitan, hombres y mujeres, porque hay de los dos, o cada vez más hombres. Wow. Se pensaba que era una enfermedad más, bueno, antes era más de mujeres, hoy en día cada vez más los hombres también están padeciendo. Y cada vez ves más hombres que están con eso en tu consulta. Sí, pues todo lo que está pasando en redes sociales, toda esta no imagen que estamos queriendo alcanzar, inalcanzable, pues hace que lamentablemente lleguemos a medidas muy extremas para lograr eso y es muy peligroso. Y a ver, Jack, para todos los padres, cualquier persona que nos está escuchando, si fuéramos a dar como a distintos niveles, como tips, consejos importantes, a ver si me queda claro. Padres de niños, desde chiquitos al dentista. Bueno, yo tengo nietas y nietos chiquititos que se lavan sus dientes desde antes de los 2 años, o sea, y les encanta, tienen su cepillito y en la tinita se lo hacen al mismo tiempo y... Hacer como un juego, ¿no? Sí, pero no es desde vamos al dentista hasta que sale toda la dentadura, es desde los primeros dientes. Yo recomiendo desde el primer diente y más por un tema de experiencia, realmente no hay mucho que te puedan hacer, pero sí, enseñan desde bebés a limpiar con una gasita, o sea, al introducir algo a tu boca con el concepto de limpiar, ya vas forjando ese hábito y esas conexiones de necesito cuidar mi boca. Entonces sí, aunque no sea una cita muy compleja, vale la pena empezar a exponer a nuestros hijos desde muy pequeños. Y para la gente que abandonó mucho tiempo, perder el miedo a lo que viene. Yo creo que encontrar una persona con la cual puedan perder el miedo, porque seguramente tú lo has visto mucho, ¿no? Hay algunas personas con las cuales nos sentimos muy cómodos teniendo una experiencia por esa confianza. Entonces yo digo, busquen a una persona. Si no estás cómodo con quien te heredaron tus papás, no busques al que te queda cerca, no busques al que esté más barato, busca a la persona que realmente va a cuidar. Y pregúntate, ¿no? Hay gente que dice, es que está muy caro, pero sí vas a una cena y te puedes gastar lo mismo y al día siguiente ya se te olvidó. Entonces, ¿dónde tú pones tu precio? En la terapia, en el dentista, en la nutrición, en los productos que estás comiendo. Es una decisión muy personal, pero... vuelvo a eso mismo, no es caro o barato, es donde tú le ves el valor. Entonces yo recomendaría que si abandonaste por mucho tiempo, busques una persona con la que te sientes cómodo y que seas honesto. Oye, no fui en 10 años al dentista porque me muero de miedo de estar acá. Hoy vi en la mañana un paciente que decía, no había ido al dentista hace 10 años y me estoy muriendo. O sea, me dice, si te volteas me salgo corriendo. Y entonces platicamos con ella, fuimos explicándole nuestro proceso. Y también les damos mucha paz que para si algún procedimiento, por ejemplo, va a ser doloroso, porque es una cirugía o porque hay un procedimiento, trabajamos con técnicas de anestesia que ayudan mucho a minimizar esos problemas. Podemos trabajar muchísimo con sedación consciente. Entonces tenemos un médico anestesiólogo que viene al consultorio y podemos hacer trabajos de sedación. No es una anestesia general, entonces es muy seguro. Trabajamos también con óxido nitroso, que es el gas
que se usa mucho en Estados Unidos, en México poca gente lo usa, pero eso te relaja un poquito. Entonces, si hay un paciente que genuinamente hay una ansiedad muy, muy fuerte, que solamente con un proceso de hablar, de escuchar, de las técnicas que ya platicamos, no es suficiente, pues claro que tenemos alternativas para que te relajes y te la pases mejor durante tu cita. Y si experimentas muchísima ansiedad, y eso te hace no ir y posponer, sí saber es bueno, pero ¿como qué consejo o qué le dirías a un paciente muy, muy ansioso? Yo le diría que tratemos de encontrar la causa de esa ansiedad. Si está pasando por un proceso terapéutico con algún especialista, abrir este tema, ¿no? Hablar de este tema. Oye, tengo que ir al dentista, Julie, pero me muero, o sea, empiezan a sudarme en las manos, porque ya no eres tú, o sea, se vuelve un tema inconsciente, es como un trauma, ¿no? Sí. Cuando alguien se expone a un trigger de un trauma, ya no eres tú, o sea, es tu cuerpo que está tomando control. Entonces, ahí sí hay que dar un paso atrás y trabajar desde ese espacio, ¿no? ¿Qué es lo que causó ese problema? Y trabajarlo si tienes un proceso terapéutico. Y si no, buscarlo. Muchas veces nosotros sí hemos recomendado es importante que busquemos un terapeuta o te recomendamos con alguno de nuestros conocidos para que trabajemos este proceso paralelo a tus dientes. Porque si no haces ninguna de las dos, vas a acabar con los dientes podridos y también tú emocionalmente, porque normalmente no solo es el dentista, ¿no? O sea, ya que empiezas a buscarle, es el dentista, pero también es otra cosa que estoy evadiendo. Entonces, ¿qué es eso que estoy evadiendo en mi vida y por qué? Y no todos están listos. Yo, como te digo, yo llevo un proceso terapéutico y un proceso de desarrollo de conciencia en donde ir a esos lugares de incomodidad no es fácil. Es más fácil ver las series y es más fácil ver Instagram y es más fácil salirnos de esa realidad. Entonces yo diría tratar de buscar de dónde viene esa raíz y entrar en protocolo de manejo de ansiedad en nuestra clínica, que como te digo, son citas temprano, evitamos estimulantes, tenemos un espacio especial para ellos, damos más tiempo a la cita. O sea, lo único que no quieres tener con ellos es prisa, porque quieres dar esos espacios para escuchar. Entonces yo sé que es un paciente que viene con este tipo de problemas, entonces doy más espacio para la cita. Tenemos ciertos doctores que podemos tener mayor afinidad o menor afinidad, entonces claro, hacemos todo eso para que el paciente se sienta lo más cómodo posible. Pensando un poco en un mensaje final que se pueda llevar la gente que nos acompañó a lo largo de este episodio, que puedas dar un mensaje así poderoso o 2 o 3 ideas que tú puedas decirle a toda la gente que está aquí con nosotros. ¿Qué dirías de todo lo que platicamos? Vimos muchas similitudes entre la parte de ser dentista y ser terapeuta, entre las distintas formas que puede uno ser dentista, más personalizado, entre cómo puedes cuidar a tus pacientes, entre lo que dijiste de la ansiedad. ¿Qué más podríamos decir como para decirle que se quedara la gente que nos acompaña? Pues primero, muchas gracias por escucharnos y por quedarse aquí hasta el final. Yo diría que la salud bucal se tiene que volver una prioridad en tu vida. No es un secundario, no es un cuando me acuerdo, no es un cuando me da tiempo. La salud bucal es la entrada de muchísimas enfermedades. Cada vez están encontrando más problemas y correlación, por ejemplo, en pacientes que tienen enfermedad periodontal, que es enfermedad de las encías, y problemas de infarto. Se ha visto que bacterias que están en la boca pueden terminar en el corazón o pueden terminar en el cerebro. Entonces, sí es importante cuidar la salud bucal. Hoy en día, como dices, ya tenemos acceso a información, ya no es ni tan costoso ni tan complicado, simplemente es tener una buena práctica de higiene en casa. Ir con tu dentista 2 veces al año a revisión, ir con un dentista del cual te sientas cómodo y estés feliz y vayas sonriente. Y te digo que tenemos literalmente cientos de casos de éxito de estos de odio al dentista y es el mejor lugar. O sea, la semana pasada una paciente que estaba pasando por un proceso personal muy, muy, muy importante con su pareja, dijo, acabo de tener uno de los peores días de mi vida por un tema personal. Y que yo esté decidiendo venir al dentista es que ya me hicieron cambiar de opinión. Antes hubiera sido lo último que hubiera hecho en mi vida. Y hoy quise venir con ustedes y no cancelar la cita por esa paz que me dan, por esa comodidad que me dan. Entonces, definitivamente cuidar tu boca y no tienes que hacer nada muy complicado. Una buena técnica de cepillado, un cepillo suave, importantísimo que usen un cepillo de cerdas suaves. Vemos muchos problemas de encías por malas técnicas de cepillado. En mi Instagram pueden encontrar videos de cómo cepillarte adecuadamente. Cepillo suave, utilizar tu buena higiene en casa,
tu visita con tu dentista y perdernos el miedo. Perdernos el miedo. Perder el miedo porque puede ser un espacio. Hasta he entendido yo que la gente con la boca abierta es el espacio donde cuenta sus problemas. Uy. Y muchísimo así. Y yo digo, ¿pero cómo? Y me lo han dicho muchos amigos dentistas que saben toda la vida de los pacientes. Y yo me pregunto, pero si cuando yo voy al dentista no puedo ni hablar, ¿cómo hablan? Pues antes y después. Y ese es uno de los males del dentista, que te preguntan cosas cuando no puedes contestar. Pedimos una disculpa por hacer eso porque todos lo hacemos. Te preguntan algo y estás con el todo en la boca, no puedes ni hablar. Pero te digo, nosotros sí damos esos espacios. Damos esos espacios de antes y después para conocer al paciente, para que el paciente nos conozca, para crear ese vínculo de confianza que va mucho más allá del hola, abre la boca y paga, ¿no? Entonces, crear ese vínculo de confianza, teniendo espacios para poder escuchar y para poder compartir. Para nosotros es una bendición. Nosotros vemos entre 30 y 40 pacientes al día. Entonces lo que decimos siempre es, qué bendición que tantas personas vienen de mundos completamente diferentes. Y yo puedo estar en un cubículo viendo a una señora de 90 años y el otro cubículo viendo a alguien de 18, y el otro cubículo viendo a un señor. Y cómo cambias de cachucha. De chip. Eso se parece a la terapia, ¿no? Con historias diferentes. Y bueno, para toda la gente que está acá y que nos diste tanta generosidad en tu tiempo, en tips, en cómo tienes una práctica no solamente como un dentista o como un médico, sino como un ser humano que acoge, que entiende emociones, que escucha, ¿dónde te pueden encontrar, Jack? Pues principalmente compartimos nuestro contenido en Instagram. Estoy como doctor.jackgoldberg y la consulta está como Grupo Dental Bosques. Okay. Ahí nos pueden encontrar. También está la página que es grupodentalbosques.com.mx y con mucho gusto, pues si tienen dudas, que nos pregunten y conforme podamos las estaremos contestando. Pues bueno, estará aquí apareciendo en pantalla y ya saben dónde encontrar a Jack, ya saben la importancia de cuidarse los dientes, la similitud que hay, aunque usted no lo crea, entre un dentista y un terapeuta. Y para todos los que nos acompañaron hasta este momento, también denle like, activen la campanita y suscríbanse a mi canal para estar cada semana en un nuevo capítulo de Resignificando Ando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi querida.